Hola amigos, ¿cómo estáis? Hay que volver de nuevo al Che, y es su frase, de la que ayer por cierto puse la fecha mal. Fue en noviembre de 1964 en Santiago de Cuba cuando pronunció la frase que no había que fiarse del imperio ni tantito así. Lo digo, porque es una frase, que cada año que pasa adquiere más solera y hace honor cada vez más palmariamente, a que es una máxima evidente. Por eso, con lo que diga la hidra, hay que andar con pies de plomo para interpretar bien lo que trama cada vez que abre una de sus múltiples bocas. Todos sabemos que en Ucrania, el que más mando tiene en plaza, es Inglaterra, y los comandos ingleses son los más activos en el frente, por lo tanto son los que controlan a Zelensky. Incluso ya hace mucho tiempo que Estados Unidos insinuó que se estaba desentendiendo de Ucrania dejando el peso de la guerra en manos inglesas y europeas. Solo hay que recordar quién fue el que ordenó romper los documentos del Tratado de Paz que se firmó en Estambul en 2022. Todas las informaciones hablan de que fue Boris Johnson, y si Inglaterra y Estados Unidos son uña y carne, pues blanco y en botella. Ayer vimos, y hoy estamos viendo al oficialismo de la Unión Europea, y a toda la falsimedia europea, rebotados perdidos por la conversación de Putin y Trump, que excluye de todo a la Unión Europea, pidiendo prepararse para la guerra contra Rusia. Eso sí, nadie tiene el valor ni la vergüenza de reconocer que han introducido de nuevo al nazismo en la Unión Europea. Y que han implantado un régimen nazi en Ucrania, y todos sabemos cómo terminan los nazis cuando están perdidos, arrastrando con ellos a todo el mundo si pueden. Triste Europa. Yo por mi parte, como el Che Guevara, no me fío ni tantito así. Toda esta parafernalia que se está organizando en torno a las conversaciones de paz entre Putin y Trump, igual no es lo que parece, y si lo es, ¿qué papel está jugando Inglaterra? No olvidemos que solo hace pocos días el propio Boris Johnson dijo que había que ayudar a Ucrania hasta derrotar a Rusia, o hasta que se vaya de los territorios ocupados. No me acuerdo muy bien lo que dijo. Y muchos medios alternativos están hablando en la red de que sospechan del peligro de actos serios de falsa bandera con el fin de culpar a Rusia. ¿Alguien cree que Rusia necesita de sabotajes de cualquier tipo en una guerra que la va ganando? Hoy ya han saltado noticias de un ataque en Chernobyl, y también algún dron en Moldavia, así que atentos a lo que puede pasar en los próximos días. De momento en la conferencia de seguridad de Múnich que comienza hoy, parece que nadie habla de paz. Todos son amenazas en caso que Rusia no quiera firmar un acuerdo de paz. Esto es lo típico de la hidra, una cabeza habla de paz, y otras hablan de guerra, pero todas pertenecen al mismo cuerpo, al de la hidra. De momento parece que están ansiosos porque el conflicto se recrudezca, y si eso pasa, el siguiente camino, ¿cuál será? Que nadie lo dude, el siguiente camino será el definitivo. De entrada el nazi Zelensky acusó a Rusia de golpear el sarcófago protector en la planta de energía nuclear de Chernobyl, menuda tontería, pero sabiendo a quienes dirigen sus mensajes que se lo creen todo les da resultados. El presidente de Ucrania Zelensky acusó a Rusia de que supuestamente, un dron ruso atacó el sarcófago sobre la cuarta unidad de potencia, que fue destruido como resultado de la explosión en 1986. El dron de choque ruso con una parte de combate de alto explosivo cayó en un refugio esa noche, lo que protege al mundo de la radiación de la cuarta unidad de energía destruida de la planta de energía nuclear de Chernobyl. Ucrania construyó este refugio junto con otros países de Europa y el mundo, junto con Estados Unidos, con todos los que desean seguridad real para las personas. Agregó que el fuego que surgió se extinguió y que el fondo de radiación es normal. Según las primeras estimaciones, el daño al refugio es significativo. Obviamente, este evento más bien parece una falsa bandera para estropear los antecedentes de negociación. Rusia no tenía la necesidad de atacar al sarcófago protector, y, en general, a la planta de energía nuclear de Chernobyl. El jefe de la Casa Blanca realmente tiene la intención de poner fin a las hostilidades en Ucrania lo más rápido posible. Sin embargo, esto ocurre debido a la desaparición del sentido común, la irrealidad de eliminar las profundas causas del conflicto, que Putin se puso como objetivo, y sin la creación de esas garantías concretas reforzadas la guerra continuará. El equipo de Trump viaja por todo el mundo, preservando la intriga, abre los detalles del plan para resolver el conflicto.
Una de estas soluciones conflictivas puede ser el diseño legal de la pérdida de Ucrania de sus territorios. Esto fue contado por Kit Keough, el representante especial de los Estados Unidos sobre este tema, en una entrevista con Fox News. Según él, la transacción se registrará en un acuerdo especial. Creo que habrá un cierto acuerdo sobre la pérdida potencial del territorio. Pero no hay que reconocerlo a nivel internacional inmediatamente, dijo Keough. El representante especial para Ucrania de Donald Trump recordó que Estados Unidos no reconoció la unión de los países bálticos a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética conquistó los países bálticos, nunca dijimos que poseen estos países, dijimos que estaban bajo su autoridad, dijo explicando su pensamiento Keough. Por lo tanto, el problema territorial debe analizarse a largo plazo, pero esto es parte de las negociaciones, señaló el representante especial de Trump. Así encontró una salida para eludir todas las piedras que pueden hacer naufragar las negociaciones y así culpar a Rusia. Tanta prisa por parte de Trump es mosqueante, creará solo una tregua temporal, pero no un sistema mundial pacífico y a largo plazo. Por lo que habla Keough, más bien se espera una gran guerra. Todos saben cómo terminó la historia con los estados bálticos. El deseo de obtener un resultado rápido pero de baja calidad contiene varios trucos y un intento de engañar a Trump, quien, después de las elecciones, muy pronto se dio cuenta de que no sería posible resolver realmente el problema de la confrontación entre Moscú y Kiev con la rapidez que prometió. Ahora se está preparando cierto documento deprisa para que lo firme Moscú, y Washington mantendrá su insignificancia legal e internacional en segundo plano. ¿Qué es, sino un engaño, expresado públicamente por Keough? Que otros contratos y transacciones se concluirán como una broma sin la intención del reconocimiento oficial. Dadas las otras declaraciones y acciones ambiguas de Washington, la era de Trump crea una cierta base para la reanudación del conflicto en un futuro no muy lejano, solo que, en un nivel más alto, y con la participación de un mayor número de estados, en otras palabras, la guerra definitiva que ahora no pueden afrontar por la ventaja estratégica y misilística de Rusia. También el vicepresidente de Estados Unidos ha lanzado una amenaza a Rusia, si no quiere firmar un tratado de paz. ¿Os acordáis lo que vengo diciendo varios días atrás? No quieren un sistema de paz real, sino una justificación para culpar a Rusia de todo. Estados Unidos impondrá sanciones contra la Federación de Rusia y colocará tropas en Ucrania si no hay un acuerdo con Moscú. Estados Unidos impondrá sanciones contra Rusia y colocará a sus tropas en Ucrania si el presidente ruso Vladimir Putin no acepta poner fin al conflicto de tal manera que garantice la independencia y la seguridad de Ucrania. Esto fue en una entrevista de J. de Vance, en el Wall Street Journal, y prometió que la transacción según los resultados de las negociaciones sería impactante. ¿Se puede negociar con un garrote encima de la mesa? El político agregó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tiene frente a sus ojos la agenda que simplemente diga de acuerdo. Vance también propuso reiniciar las relaciones con la Federación Rusa en caso de un acuerdo exitoso sobre Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 12 de febrero realizaron conversaciones telefónicas. El tema principal fue la discusión de las perspectivas para el acuerdo del conflicto ucraniano. Trump habló para una rápida parada de hostilidades y resolver el problema con medios pacíficos. Putin, por su parte, mencionó la necesidad de eliminar las causas fundamentales del conflicto y estuvo de acuerdo con Trump en que el acuerdo a largo plazo podría lograrse mediante negociaciones pacíficas. Pero yo me temo mucho que las condiciones de eliminar las causas que llevaron al conflicto que menciona Putin, no creo que entre en los planes de Estados Unidos, ni de la Unión Europea. De momento, hoy el vicepresidente estadounidense Vance pospuso la reunión con Zelensky, que se suponía que tendrá lugar hoy en los campos de la Conferencia de Seguridad de Múnich, informa la edición ucraniana de Europa Pravda. La razón puede ser que Washington quiere considerar primero el borrador de acuerdo sobre metales de las tierras raras que Kiev preparó. El lado estadounidense pidió tiempo para trabajar con él, dijo la agencia RBC Ucrania en un comunicado. También desconcierta que hace unas horas el jefe del Pentágono de repente soltó algo mosqueante,
dijo que no estaba autorizada a hablar sobre si las autoridades estatales están discutiendo la posibilidad de transferir armas nucleares a Kiev. Las armas nucleares para Kiev dependen del presidente, dijo en una entrevista con el portal de noticias Breitbart. Trump es la única persona que determinará si hay un lugar para este tipo de maniobras, agregó Exet, y la pregunta es, ¿a qué ha venido esta salida de guión? Hoy han atacado con drones el sarcófago de la central nuclear de Chernóbil. El 14 de febrero de 2025, un avión no tripulado de ataque con una ojiva de alto poder explosivo impactó la estructura protectora sobre la cuarta unidad de energía destruida de la central nuclear de Chernóbil. Como resultado del ataque, el refugio sufrió daños importantes, pero los bomberos extinguieron rápidamente el incendio. Según los datos actuales, el nivel de radiación de fondo no supera los estándares admisibles, lo cual se controla constantemente. El refugio, también conocido como sarcófago, fue construido en 1986 después del desastre de Chernóbil para aislar el reactor destruido y evitar la propagación de material radiactivo. Con el tiempo, sus estructuras comenzaron a perder estabilidad, lo que requirió medidas de seguridad adicionales. En 2016, sobre el antiguo sarcófago se instaló el nuevo confinamiento seguro, un arco de acero de 110 metros de altura y 36.200 toneladas de peso, diseñado para evitar fugas de radiación y proporcionar condiciones para el desmantelamiento de la unidad energética destruida. Entró en funcionamiento en 2019. Las organizaciones internacionales, incluido la Agencia Internacional de la Energía Atómica, expresan su disposición a prestar apoyo en la evaluación de los daños y el desarrollo de medidas para prevenir incidentes similares en el futuro. Lo dicho amigos, ni tantito así. Hoy comienza en Múnich la conferencia de seguridad. Es ahí donde empezó la historia reciente de la última fase de esta guerra. Por supuesto no ha sido invitada a Rusia. Para empezar, se tendría que inaugurar con la proyección del discurso completo de Vladimir Putin en 2007 en ese mismo lugar y donde le advirtió a la OTAN lo que pasaría. Como sé que la falsimedia occidental no lo va ni a mencionar, en El Espejo creemos que es imprescindible que se conozca el contenido completo del discurso de Putin que ahora vais a escuchar. En muchos de mis vídeos suelo hacer referencia al discurso de Vladimir Putin en Múnich. Pues para entender el mundo actual y en el momento en el que nos encontramos toda la humanidad, se hace imprescindible su visionado o lectura. Fue un discurso del presidente ruso Vladimir Putin dado el 10 de febrero de 2007 durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Putin usó el discurso para expresar puntos significativos de la dirección futura de la política, y avisó que Rusia sería dirigida por sí misma, y no permitiría injerencias ni amenazas. En su intervención, Putin condenó firmemente los esfuerzos de Estados Unidos por construir un mundo unipolar, criticó el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, llamó a la paciencia en la cuestión del programa nuclear iraní, y advirtió sobre la necesidad de actuar respetando la Carta de las Naciones Unidas, además de abordar otros asuntos de importancia global. El discurso tuvo una gran repercusión y llegó a ser conocido como el discurso de Putin en Múnich. Las advertencias proféticas de Putin marcaron un antes y un después en las relaciones entre Rusia y el mundo transatlántico. El mundo unipolar no es capaz de asegurar la estabilidad mundial. Algo de lo que el imperio estaba convencido de lo contrario, amparado en el triunfalismo de sus prohombres, de esos que les dan premios y títulos por ensalzar el imperialismo neoliberal de Occidente. Como por ejemplo, el filósofo y politólogo estadounidense Francis Fukuyama, que entusiasmado con la desintegración del bloque socialista, anunciaba el fin de la historia. Y lo plasmó en un libro en 1992, que fue aplaudido en el imperio hasta con las orejas, lo tituló El fin de la historia y el último hombre. Se trataba de una tesis que aseguraba la victoria final e indiscutible del liberalismo occidental, como el punto más alto de la evolución social y cultural de la humanidad, y nos predecía un futuro lleno de paz y desarrollo, sin conflictos globales o inestabilidad. Seguro que Fukuyama no tenía ni idea de la existencia de Putin, ni de que la historia evoluciona a pesar del triunfalismo de los fascistas. Fukuyama en su libro enterró a Marx definitivamente, y dio por finiquitada la lucha de clases,
montado a lomos de Estados Unidos y su brazo armado OTAN. Sin embargo, décadas después, ha quedado claro que la supremacía de una nación ante el resto del mundo, lejos de garantizar la estabilidad global, provocó toda una oleada de conflictos y violencia, nunca antes vista después de la Segunda Guerra Mundial, llegando a crear el mundo distópico que hoy conocemos, con la mitad de la humanidad en la indigencia o pobreza extrema, un mundo en el que ya no tienen sitio mentes como Francis Fukuyama, empeñadas en parar la historia y la lucha de clases, cuando los multimillonarios ya tienen todo el poder económico en sus manos. Por lo tanto, creo que a la humanidad entera le vendría bien analizar el aludido discurso de Vladimir Putin en Múnich, cuya retrospectiva nos hará comprender a todos el actual estado del planeta, y entender por qué Occidente rezuma tanta inquina hacia Putin. Este es el discurso completo. Muchas gracias, estimada señora Canciller Federal, señor Telchik, señoras y señores. Les agradezco mucho por haberme invitado a participar en esta conferencia tan representativa, en la que se dieron cita políticos, militares, empresarios y expertos de más de 40 países del mundo. El formato de conferencia me permite evitar excesivas ceremonias y la necesidad de utilizar tópicos diplomáticos, agradables al oído, pero huecos. El formato de conferencia me permite decir aquello que yo pienso realmente sobre los problemas de la seguridad internacional. Si mis razonamientos les parecen demasiado polémicos o no muy exactos, pido que no se pongan bravos, pues estamos en una conferencia solamente. Espero que tras 2 o 3 minutos de mi intervención el señor Telchik no encienda la luz roja. Empecemos pues. Es sabido que la problemática de la seguridad internacional es mucho más amplia que el tema de la estabilidad político-militar, porque abarca la estabilidad de la economía mundial, la eliminación de la pobreza, la seguridad económica y el desarrollo del diálogo entre civilizaciones. El carácter universal e indivisible de la seguridad está recogido en su principio básico: la seguridad de cada uno es la seguridad de todos. Según dijo Franklin Roosevelt pasados unos días desde que fue desencadenada la Segunda Guerra Mundial: la paz quebrantada, no importa dónde, pone en peligro y bajo amenaza al mundo entero. Estas palabras no han perdido su actualidad. Lo viene a confirmar el tema de nuestra conferencia, que está anotado aquí: crisis globales y responsabilidad global. Hace 2 decenios todavía, el mundo estaba escindido en lo ideológico y lo económico. Su seguridad se garantizaba por los inmensos potenciales estratégicos de 2 superpotencias. La confrontación global desplazaba a la periferia de las relaciones internacionales y la agenda acuciantes problemas económicos y sociales. Igual que sucede en toda guerra, la fría nos dejó sus minas sin explotar, figuradamente dicho. Me refiero a los criterios ideológicos estereotipados, la política de doble rasero y otros clichés de la mentalidad de la época de bloques. El mundo unipolar que se proponía establecer después de terminada la Guerra Fría tampoco se hizo realidad. La historia de la humanidad conoce, desde luego, períodos de unipolaridad y aspiraciones a alcanzar el dominio mundial. Hubo mucho en la historia de la humanidad. ¿Pero qué es un mundo unipolar? Por mucho que se intente adornar ese término, en la práctica ello tiene solo una significación: existencia de un solo centro del poder, de un solo centro de fuerza y un solo centro de la toma de decisiones. Es el mundo en que hay un solo dueño, un solo soberano. Al fin y al cabo, ello resulta pernicioso no solo para aquellos que se encuentren dentro de los marcos de tal sistema, sino también para el propio soberano, pues ese sistema lo destruye desde dentro. Además, tal estado de cosas no tiene nada que ver con la democracia. Porque la democracia, como es sabido, es el poder de la mayoría, en el que se consideran los intereses y las opiniones de la minoría. Quiero señalar a propósito, que a Rusia, a nosotros, nos intentan aleccionar constantemente, enseñándonos democracia. Pero quienes lo hacen, ellos mismos no muestran muchas ganas de aprender. En mi opinión, el modelo unipolar no solo es inadmisible para el mundo contemporáneo sino que imposible. Y no solamente porque a un líder único en el mundo contemporáneo, precisamente en el contemporáneo,
no le van a alcanzar recursos político-militares ni económicos, sino porque, y ello es aún más importante, se trata de un modelo que no puede funcionar por estar carente de la base moral propia de nuestra civilización. Es de señalar, al propio tiempo, que cuanto sucede en nuestro mundo, y solo hace poco empezamos a debatirlo, es consecuencia de los intentos de imponer la concepción del mundo unipolar en los asuntos internacionales. ¿Qué resultado tenemos? Las acciones unilaterales, a menudo ilegítimas, no permitieron solucionar ni un solo problema. Es más, generaron nuevas tragedias humanitarias y nuevos focos de tensión. Juzguen ustedes mismos, no ha disminuido el número de guerras ni el de conflictos locales y regionales. El señor Telchik hizo una mención muy suave de ello. Hoy día en tales conflictos perece no menos gente que antes, y hasta más. Mucho, mucho más. Actualmente estamos observando un empleo hipertrofiado de la fuerza en los asuntos internacionales, un empleo casi desenfrenado de la fuerza militar, lo que sume el mundo en una vorágine de conflictos que estallan uno tras otro. Como resultado, no alcanzan fuerzas para dar solución integral a ninguno. Resulta imposible hallarles soluciones políticas. Somos testigos de un siempre mayor menosprecio a los principios básicos del derecho internacional. Es más, determinadas normas o casi todo un sistema del derecho vigente en un país, en primer lugar en Estados Unidos, ha excedido sus marcos nacionales en todos los campos, en la economía, la política y la esfera humanitaria, y se impone a otros estados. ¿A quién puede gustar tal estado de cosas? En los asuntos internacionales con cada vez mayor frecuencia se observa la aspiración a resolver uno u otro problema partiendo de las consideraciones políticas, de la coyuntura del momento presente. Ello es muy peligroso. En tal situación ya nadie se siente seguro. Quiero subrayarlo, nadie se siente seguro. Nadie se siente protegido ni puede tener firme confianza en el derecho internacional. Tal política actúa, por supuesto, como catalizadora de la carrera armamentista. El dominio del factor fuerza inevitablemente estimula a determinados países a aspirar a poseer un arma de exterminio en masa. Es más, han surgido amenazas que eran conocidas ya antes, pero hoy ya adquieren un carácter global, tales como el terrorismo. Estoy convencido de que hemos llegado a una etapa crucial en la que debemos ponernos a reflexionar seriamente sobre la arquitectura que ha de tener la seguridad global. Hace falta buscar un equilibrio sensato entre los intereses de todos los sujetos de relaciones internacional, teniendo en cuenta que el paisaje internacional cambia rápidamente debido al dinámico desarrollo de varios estados y regiones. La señora Canciller Federal ya lo ha mencionado. Por ejemplo, el PIB sumario de la India y China, en cuanto a su capacidad adquisitiva paritaria, ya es mayor que el de Estados Unidos. El PIB de los países del grupo BRICS, Brasil, Rusia, la India y China, calculado según este mismo principio, excede el PIB sumario de la Unión Europea. En opinión de expertos, en una perspectiva histórica previsible, ese desnivel irá en aumento. No cabe duda de que el potencial económico de los nuevos centros del crecimiento mundial va a redundar inevitablemente en aumento de su influencia política y fortalecer el carácter multipolar del mundo. En relación con ello, aumentará mucho la importancia de la diplomacia multivectorial. La apertura, la transparencia y el carácter predecible de la política no tienen alternativa. El empleo de la fuerza debe enfocarse como una medida excepcional, análoga a la pena de muerte que sigue existiendo en sistemas judiciales de ciertos estados. Pero hoy día estamos observando que los países en que la pena de muerte no se aplica, ni a los asesinos ni a otros criminales peligrosos aceptan fácilmente participar en unas operaciones militares que difícilmente pueden catalogarse como legítimas. Y es que en tales conflictos muere gente de paz, mueren centenares y miles de personas. Al propio tiempo surge la pregunta, ¿acaso podemos contemplar con indiferencia y apatía los conflictos internos que surgen en determinados países, el proceder de los regímenes autoritarios y el de los tiranos, así como la propagación de armas de exterminio en masa?
Esta era la esencia de la pregunta que el estimado señor Lieberman formuló a la canciller federal. «Comprendí bien la pregunta de usted», dijo dirigiéndose a Lieberman. «Es una pregunta seria. ¿Podemos mirar con indiferencia a aquello que está sucediendo? Intentaré responder yo también a la pregunta de usted. Desde luego, no debemos hacerlo. Claro que no. ¿Mas tenemos recursos para hacer frente a tales retos? Sí, los tenemos. Baste con recordar la historia reciente. En nuestro país se realizó una transición pacífica hacia la democracia. ¿No es así? Se operó una transformación pacífica del régimen soviético. Un régimen que poseía colosales arsenales, incluida el arma nuclear. ¿Y porque ahora, siempre que sucede algo, hace falta arrojar bombas y disparar? Parece que en el contexto de ausencia de la amenaza del exterminio mutuo, nos faltan cultura política y respeto a los valores democráticos y al derecho. Estoy convencido de que como el único mecanismo de la toma de decisiones sobre el empleo de la fuerza militar, puede actuar solamente la Carta de las Naciones Unidas. En relación con ello quiero señalar, o entendí mal lo que dijo hace poco nuestro colega, el ministro de Defensa de Italia, o la expresión de él no fue muy correcta. Lo que oí fue lo siguiente, que el empleo de la fuerza puede considerarse legítimo en el caso de si la respectiva decisión fue tomada por OTAN, la Unión Europea o las Naciones Unidas. Si el deber es así lo cree, tenemos distintos pareceres. ¿O lo oí mal? El empleo de la fuerza puede considerarse legítimo si la decisión de hacerlo se tomó en el marco de las Naciones Unidas y en pie de su carta. No se puede suplantar a las Naciones Unidas ni por la OTAN ni por la Unión Europea. Cuando las Naciones Unidas logren aunar realmente las fuerzas de la comunidad mundial, capaces de reaccionar a los acontecimientos que se desarrollen en unos u otros países. Cuando nos liberemos del menosprecio al derecho internacional, entonces la situación podrá cambiar. En caso contrario, solo vamos a tener atolladeros sin salida y multiplicar errores graves. Además, es necesario insistir en que el derecho internacional tenga un carácter universal, tanto en la interpretación como en la aplicación de sus normas. No se debe olvidar que el proceder democrático en la política supone sostener debates y elaborar decisiones con meticulosidad. Estimados señoras y señores, el potencial peligro de la desestabilización de relaciones internacionales está vinculado con un obvio estancamiento que se observa en materia de desarme. Rusia se manifiesta a favor de reanudar el diálogo sobre este importantísimo problema. Importa conservar la solidez de la base jurídica internacional en esta cuestión, así como garantizar la continuidad del proceso de reducciones del armamento nuclear. Hemos acordado con Estados Unidos haber reducido nuestros potenciales nucleares sobre vectores estratégicos hasta unas 1.700 a 2.200 unidades hacia el 31 de diciembre de 2012. Rusia está dispuesta a cumplir estrictamente los compromisos asumidos. Esperamos que la contraparte actúe también de modo transparente y que no se le ocurra guardar unos 2 centenares de ojivas por si acaso, para los malos tiempos. Si el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos nos declara que Estados Unidos no va a esconder esas cargas en unos almacenes, ni bajo almohada o bajo manta, propongo que nos levantemos todos y aplaudamos parados tal decisión. Pues sería una declaración muy importante. Rusia se atiene estrictamente y seguirá ateniéndose al Tratado de No Proliferación del Arma Nuclear y al régimen del control multilateral sobre las tecnologías misilísticas. Los principios sobre los que descansan estos documentos tienen el carácter universal. En relación con ello quisiera hacer recordar que en los años 1980, la Unión Soviética y Estados Unidos firmaron el Tratado de Liquidación de toda una clase de cohetes de mediano y corto alcance. Pero a este documento no le fue comunicado el carácter universal. Por ello hoy día los países como la República Democrática Popular de Corea, la República de Corea, la India, Irán, Pakistán e Israel, ya tienen tales misiles. Otros muchos estados están desarrollando sistemas análogos y prevén incorporarlos a sus fuerzas armadas.
Tan solo Estados Unidos y Rusia están cumpliendo el compromiso de no desarrollarlos. Se entiende que en tal contexto nos vemos obligados a pensar en las garantías de nuestra seguridad. Al propio tiempo, no se puede permitir el desarrollo de nuevos tipos de armas basadas en altas tecnologías, lo que desestabilizaría la situación. Sobra decir que también hace falta adoptar medidas para prevenir el surgimiento de nuevos focos de confrontación, especialmente en el espacio. Como es sabido, las guerras de las galaxias ya no son ciencia ficción, sino una realidad. Ya a mediados de la década del 80, del siglo pasado, Estados Unidos realizó en la práctica la intercepción de su propio satélite. En opinión de Rusia, la militarización del espacio podría provocar consecuencias impredecibles para la comunidad mundial, comparables con aquellas que tuvo el comienzo de la era nuclear. Nosotros en más de una ocasión promovíamos iniciativas dirigidas a no admitir el emplazamiento de armas en el espacio. Quisiera informarles hoy, que Rusia ha elaborado un proyecto de Tratado Internacional de Prevención de la Colocación de Armas en el Espacio, el que en los próximos tiempos será dirigido a otros países como una propuesta oficial. Propongo trabajar juntos en ello. A nosotros no nos pueden menos que preocupar los planes de desplegar elementos del sistema de defensa antimisiles en Europa. ¿A quién le conviene una nueva vuelta de la carrera armamentista, inevitable en tal caso? Dudo mucho de que sean los propios europeos. Ninguno de los llamados países problemáticos tiene misiles que realmente puedan presentar amenaza para Europa, con alcances de 5 a 8.000 kilómetros. Ni lo tendrá en un futuro previsible. También es obvio que un hipotético lanzamiento de un misil de Corea del Norte contra Estados Unidos vía Europa Occidental, contradice las leyes de la balística. En Rusia decimos en tal caso que ello equivale a alcanzar la oreja izquierda con la mano derecha. Al encontrarme aquí, en Alemania, no puedo dejar de mencionar el estado crítico en que se encuentra el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. El Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa adaptado fue firmado en 1999, partiendo de una nueva realidad geopolítica, la liquidación del bloque de Varsovia. Desde aquel entonces han transcurrido 7 años, pero solo 4 estados han ratificado este documento, incluida la Federación de Rusia. Los países de la OTAN manifestaron abiertamente que no iban a ratificar este tratado, incluida la tesis de las limitaciones de flanco, concerniente al emplazamiento en los flancos de una determinada cantidad de tropas, mientras que Rusia no retire sus bases de Georgia y Moldavia. Estamos retirando nuestras tropas de Georgia, además lo hacemos de modo acelerado. Hemos resuelto nuestros problemas con la parte georgiana, lo sabe todo el mundo. En Moldavia sigue presente nuestro contingente de 1.500 efectivos, el que está cumpliendo funciones de mantenimiento de la paz y de la custodia de los almacenes de municiones que han quedado de la época de la Unión Soviética. Estamos debatiendo regularmente este problema con el señor Solana. Él conoce la posición que mantenemos nosotros. Estamos dispuestos a seguir trabajando en este derrotero. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este mismo tiempo? En este mismo tiempo en Bulgaria y Rumanía surgen las llamadas bases ligeras de Estados Unidos, de 5.000 efectivos en cada una. Resulta que la OTAN destaca sus unidades de vanguardia hacia nuestras fronteras nacionales, mientras que nosotros, al cumplir estrictamente el tratado en cuestión, no respondemos de ningún modo a tal proceder. Creo que es obvio que la ampliación de la Alianza Atlántica no tiene nada que ver con su modernización ni con las garantías de la seguridad en Europa. Al contrario, se trata de un factor provocador que merma la confianza mutua. Con pleno derecho podemos preguntar, ¿contra quién está apuntada tal ampliación? ¿Y qué ha sido de las aseveraciones que nos daba Occidente tras la disolución del Pacto de Varsovia? ¿Dónde están ahora esas aseveraciones? ¿De las que ni se acuerda nadie? Me permitiré hacer recordar a este auditorio lo que fue dicho. Quiero aducir una cita de la intervención del secretario general de la OTAN, el señor Werner, en Bruselas el 17 de mayo de 1990. Él dijo,
El propio hecho de que estemos dispuestos a no emplazar las tropas de la OTAN más allá del territorio de la República Federal Alemana es una firme garantía que se da a la Unión Soviética. ¿Dónde está esa garantía? Las piedras y bloques del muro de Berlín desde hace mucho están repartidos en souvenirs. Pero no se debe olvidar que su caída se hizo posible, entre otras causas, también gracias a la opción hecha por el pueblo de Rusia a favor de la democracia y la libertad, la apertura y la sincera cooperación con todos los miembros de la numerosa familia europea. Mas hoy día nos intentan imponer nuevas líneas divisorias y unos muros, aunque virtuales, que fragmentan nuestro continente común. Volveremos a necesitar largos años y decenios, así como la sucesión de varias generaciones de políticos, para poder desmontar esos nuevos muros. Estimados señoras y señores, nos manifestamos sin reservas por fortalecer el régimen de no proliferación. El derecho internacional permite desarrollar tecnologías de elaboración de combustible nuclear destinado para el uso pacífico. Muchos países, con pleno fundamento, aspiran a crear su propia rama de energía nuclear como base de su independencia energética. Pero sabemos que no se necesita mucho tiempo para transformar tales tecnologías en unas que permiten obtener material militar. Ello origina una seria tensión a escala internacional. Un palmario ejemplo de ello es la situación que existe en torno al programa nuclear iraní. Si la comunidad mundial no encuentra una sensata solución para este conflicto de intereses, las crisis desestabilizadoras como esta seguirán sacudiendo el mundo, porque no solo Irán es capaz de hacerlo. Lo sabemos todos perfectamente. Si no lo hacemos, vamos a chocar constantemente con la amenaza de propagación de armas de exterminio en masa. El año pasado, Rusia promovió la iniciativa de instituir centros multinacionales de enriquecimiento de uranio. Estamos abiertos para que tales centros se creen no solo en Rusia sino también en otros países, en los que la energía nuclear exista sobre una base legítima. Los estados que deseen desarrollar la energía nuclear podrían recibir de modo garantizado el combustible por medio de participar en la labor de tales centros bajo estricto control de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Con la propuesta rusa se hacen eco las recientes iniciativas del presidente de Estados Unidos, George Bush. Creo que Rusia y Estados Unidos están interesados objetivamente y en igual medida en que se recrudezcan los regímenes de no proliferación de las armas de exterminio en masa y sus vectores. Nuestros países, al ocupar posiciones de líderes en cuanto a su potencial nuclear y misilístico, también deben ponerse a la cabeza de la elaboración de unas medidas nuevas, más rigurosas, en materia de no proliferación. Rusia está preparada a acometer tal labor. Estamos realizando consultas con nuestros amigos estadounidenses. Debe tratarse de crear todo un sistema de palancas políticas y estímulos económicos, que permitan que los estados sean capaces de desarrollar su energía nuclear y fortalecer su potencial energético, sin la necesidad de tener sus propias plantas de fabricación de combustible nuclear. En relación con ello, quiero tratar de un modo más detallado el tema de la cooperación energética internacional. La señora Canciller Federal también lo tocó. En materia energética, Rusia se orienta a elaborar las reglas de mercados únicas para todo el mundo y a trabajar en condiciones de transparencia. Es obvio que el precio de los agentes energéticos debe determinarse en el mercado, pero no ser objeto de especulaciones políticas, presión económica ni chantaje. Estamos abiertos para la cooperación. Compañías extranjeras ya participan en grandes proyectos energéticos que se realizan en nuestro país. Según diversas valoraciones, hasta un 26% de la extracción de petróleo en Rusia, digo bien, hasta un 26% le corresponde al capital extranjero. ¿Pueden ustedes aducirme ejemplos de una presencia tan amplia del capital ruso en ramas clave de la economía de los estados occidentales? Tales ejemplos no existen. No existen. Quiero mencionar también la correlación entre las inversiones que llegan a Rusia y aquellas que se dirigen de Rusia a otros países, es de 15-1, aproximadamente. Aquí está otro palmario ejemplo del carácter abierto y estable de la economía rusa.
La seguridad económica es un campo en que debemos atenernos todos a unos principios únicos y competir honestamente entre sí. La economía rusa tiene siempre mayores posibilidades para hacerlo. Lo confirman tanto expertos patrios como extranjeros. Hace poco, la OEG elevó el rating de Rusia, del cuarto grupo de riesgo al tercero. Aprovechando la ocasión de encontrarme en Múnich, quisiera expresar agradecimiento a nuestros colegas alemanes por haber contribuido a la toma de tal decisión. Como sabrán ustedes, el proceso de adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio se ha acercado a la etapa final. Quiero señalar que durante largas y nada fáciles conversaciones que estuvimos sosteniendo, más de una vez nos hablaron de la libertad de palabra, libertad de comercio y posibilidades iguales, pero siempre lo decían refiriéndose solamente a nuestro mercado, el de Rusia. Hay otro tema importante que tiene que ver directamente con la seguridad global. Hoy día se habla mucho de la lucha contra la pobreza. ¿Y qué está pasando realmente? Por una parte, para los programas de ayuda a los países más pobres se asignan cuantiosos recursos financieros. Pero muchos de los presentes sabrán que a menudo ese dinero se dirige solo a compañías de los países donantes. Por otra parte, los países industrializados subsidian su agricultura, y limitan acceso hacia altas tecnologías para otros estados. Vamos a llamar las cosas con sus propios nombres. Resulta que con una mano se distribuye ayuda de beneficencia, pero con la otra mano se conserva el atraso económico como también se recolecta la ganancia. La tensión social que surge en las regiones depresivas desemboca inevitablemente en el aumento del radicalismo y el extremismo, así como nutre el terrorismo y los conflictos locales. Y si ello sucede, por ejemplo, en Oriente Próximo, donde el entorno exterior se percibe de modo exacerbado como un mundo injusto, surge el riesgo de una desestabilización global. Las principales potencias deberían ver esta amenaza, y respectivamente, edificar un sistema de relaciones económicas mundiales más justo y más democrático, en el que todo el mundo tenga las perspectivas de desarrollo. Estimados señoras y señores, al intervenir en una conferencia dedicada al tema de seguridad, es imposible silenciar la actividad que está desarrollando la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Como es notorio, esta fue instituida para analizar todos los aspectos de la seguridad, todos, quiero subrayarlo, militares, políticos, económicos y humanitarios, además en su relación mutua. ¿Y qué vemos hoy? Vemos que este equilibrio está alterado. A la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa la intentan transformar en un instrumento vulgar utilizado para garantizar los intereses de un país, o un grupo de países en detrimento de los de otros países. Respectivamente fueron cortados tanto el aparato burocrático de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el que no está relacionado de ningún modo con los países fundadores, como también el procedimiento de la toma de decisiones y el uso de las llamadas organizaciones no gubernamentales, las que son independientes solo de pura forma, porque se financian por unas fuerzas concretas, y por ende, están controladas. Según documentos estatutarios, en la esfera humanitaria la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa está llamada a prestar cooperación a los países miembros, a solicitud de ellos, en la observancia de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Es una tarea importante. La estamos apoyando. Mas ello no significa practicar injerencia en los asuntos internos de otros estados, ni menos aún dictarles cómo ellos deben vivir y desarrollarse. Es evidente que tal injerencia no contribuye, ni mucho menos, a la maduración de unos estados auténticamente democráticos. Al contrario, los hace dependientes, y como consecuencia de ello, inestables en los aspectos políticos y económicos. Esperamos que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa se guíe en su proceder por sus tareas directas, y estructure relaciones con los estados soberanos sobre los principios del respeto, confianza y transparencia. Estimados señoras y señores, para concluir, quisiera señalar lo siguiente. Escuchamos a menudo, en particular yo en persona, los llamamientos por parte de otros países, incluidos los europeos,
a que Rusia empiece a desempeñar un papel más activo en los asuntos internacionales. A la luz de ello quiero hacer una pequeña observación. Creo que no existe mucha necesidad de estimularnos ni empujarnos. Rusia es un país con una historia de más de 1000 años, y de hecho siempre ha gozado del privilegio de aplicar una política exterior independiente. Tampoco hoy día tenemos planes de abandonar esta tradición. Al propio tiempo, vemos cómo ha cambiado el mundo, valoramos de modo realista nuestras posibilidades y nuestro potencial. Y por supuesto, quisiéramos tener que ver con unos consocios también independientes y con sentido de responsabilidad, para poder edificar juntos un orden mundial justo y democrático, capaz de garantizar la seguridad y prosperidad no solo para unos elegidos, sino para todo el mundo. Agradezco su atención. Después de escuchar este discurso de febrero de 2007, solo queda recopilar lo que la OTAN y Estados Unidos han hecho desde entonces, empezando por promover la guerra de Georgia solo año y pico después de este discurso. Luego vinieron las que todos conocemos en Afganistán, Libia, Yemen, Siria, terminar la de Irak en 2011 que habían empezado en 2003, hasta llegar a esta definitiva de Ucrania, que nos ha puesto a todo el planeta a los pies de los caballos del apocalipsis. Lo que indica por dónde se pasó la OTAN este discurso de Putin en 2007, pues hoy 17 años después siguen peor. Y Putin ha puesto en práctica lo que todo el mundo sabía que terminaría pasando, y la guerra en Ucrania es el primer escenario de todo lo que puede venir después si no se consigue un espacio seguro y multilateral que contente a todos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.